informativo. Máxima alerta en Moscú. Las autoridades han reportado un tiroteo en la sede del Servicio Federal de Seguridad. Información preliminar indica que 3 personas han perdido la vida luego de que varios hombres empezaron a disparar en la recepción de estas instalaciones federales. Tras abrir fuego, los 3 sospechosos salieron corriendo a la calle. Uno de los presuntos atacantes fue neutralizado, según medios locales. Los autores del tiroteo habrían utilizado rifles Kalashnikov. 5 ambulancias han sido vistas saliendo de los alrededores del lugar de los hechos. Además, fuerzas especiales han acudido a las inmediaciones de la sede del Servicio Federal de Seguridad. El hecho se produjo horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreciera su conferencia de prensa anual. Así comenzamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, para contarles los hechos mundiales. Hola, Ruth. Así es, los hechos mundiales. Una buena tarde para todos. Bienvenidos a esta actualización. Una hora de los sucesos internacionales en este 19 de diciembre del 2019. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Enfrentamiento entre republicanos y demócratas tras las aprobaciones de los cargos del juicio político contra Donald Trump, que va a comenzar en el Senado el próximo mes de enero. Trump se convirtió el día miércoles en la noche en el tercer presidente en la historia estadounidense en enfrentar un proceso de impeachment. Hoy los republicanos, mayoría en el Senado, adelantaron que no habrá posibilidad de que apoyen la destitución de Trump. Los demócratas, por su parte, exigen que consideren la evidencia contra el mandatario de forma imparcial, que permitan un juicio justo. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, muy buenas tardes, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, Ruth. Pues ahora cambiará la suerte para el presidente estadounidense Donald Trump en el Senado de mayoría republicana. De hecho, como ya lo mencionaban, el líder Mitch McConnell de la mayoría de los republicanos ha dicho que no pretende que este juicio político sea imparcial, que tampoco pretende encontrar al presidente estadounidense Donald Trump culpable y ha rechazado invitar a algunos testigos a testificar bajo juramento. Después de que McConnell hizo todos estos argumentos públicamente, pues en vivo y en directo, él mismo dijo también que hay que prevenir, desencadenar, pues de cierta manera, pasiones partidistas mientras avanza este proceso. Durante las últimas 12 semanas, los demócratas en la Cámara han llevado a cabo un juicio político en contra del presidente de manera injusta, el más injusto en la historia moderna. Ahora todo ese proceso ha sido concluido básicamente en un acto básicamente partidista en contra del presidente. Es algo sin precedentes. El voto de la Cámara el día de ayer no fue un juicio neutral. Los demócratas simplemente salieron adelante con sus intenciones. Ya las sabíamos. Fue un acto predeterminado. Ellos ya sabían lo que iban a hacer desde el principio. Empezaron desde la nominación del presidente Donald Trump y terminaron en esto. La votación no reflejó lo que se había aprobado, solo refleja cómo se sienten al respecto con el presidente. El Senado debe corregir esto. Ahora falta que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, elija al menos a 2 legisladores para que actúen como fiscales en este proceso de juicio político en el Senado. Una vez ella los elija, pues estos fiscales se encargarán de presentar las acusaciones ante el Senado y así iniciará pues una vez el juicio político. Por otro lado, Pelosi tampoco ha enviado los artículos de destitución en contra del presidente Donald Trump a la Cámara Alta. Algunos legisladores comentan pues que esto es una estrategia de parte de Pelosi, mientras espera a que los 2 líderes de esa Cámara Alta se pongan de acuerdo en cuáles serán las normas a seguir para avanzar en este proceso y asegurarse que sean unas normas justas. El presidente tiene que ser responsable por su comportamiento. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y la Constitución, porque ella es la suprema ley de todos los estadounidenses. Nadie está por encima de la ley. Y el presidente, una vez más, tiene que ser responsable.
Así que yo en realidad espero que el Senado pueda llegar a un acuerdo al 100% sobre este caso del proceso de juicio político. Y una vez Pelosi envíe estos artículos a la Cámara Alta, pues el jurado se convertirá en John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aquí en la Unión Americana. El juez, será John Roberts y los jurados serán los senadores, que de hecho tienen que juramentar para asegurar que este será un proceso imparcial y necesitarán alrededor de 67 votos para destituir ya al presidente estadounidense Donald Trump por completo. Sin embargo, hasta el momento, como vemos el apoyo de los republicanos, el presidente podría ser exonerado. El destino de Donald Trump está en las manos del Senado. El presidente estadounidense ingresó este miércoles en la deshonrosa lista de los mandatarios que han sido sometidos a un proceso de impeachment en la Unión Americana. El juicio, que iniciará en enero, será encabezado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Los miembros de la Cámara de Representantes actuarán como una especie de fiscales. Tendrán el papel de la parte acusadora, mientras los integrantes del Senado se convertirán en el jurado. Trump, por su parte, podrá contar con 2 abogados defensores. Al final del proceso, en el que se presentarán argumentos a favor y en contra del mandatario, se realizará una votación. Si es hallado culpable por 2/3 de los miembros del Senado, es decir, un total de 67 senadores, será destituido y el cargo pasará a ocuparlo el vicepresidente Mike Pence por el resto del mandato. Sin embargo, el panorama no es tan desolador para Trump y las expectativas de que sea condenado son bajas, pues esto significa que al menos 20 republicanos tendrían que votar contra Trump y hasta el momento no han mostrado intenciones de que quieran unirse a los demócratas. Señora presidenta, debo advertirle, estoy a punto de decir algo que mis colegas demócratas odian oír. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Hoy es presidente, será presidente mañana y será presidente cuando se acabe este juicio político. Si ocurriera un revés, sería algo histórico. Los 2 únicos presidentes que habían sido sometidos a impeachment hasta el momento resultaron exonerados. Aunque Trump podría comparecer ante el Senado, está previsto que sea su abogado quien lo haga en su nombre. El juicio podría demorar semanas y se habla de 126 horas de audiencias, pero se desconoce exactamente cuántos días llevará el proceso. Trump, de 73 años, está acusado de abusar de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a Biden y para que estudiara una teoría ya desacreditada de que los demócratas conspiraron con Ucrania para inmiscuirse en las elecciones de 2016. Por su parte, Chuck Schumer, el líder de la minoría de los demócratas en el Senado, le ha dicho a sus colegas republicanos que si absuelven al presidente estadounidense Donald Trump le darán 2 nuevos derechos. El primero, utilizar el gobierno para propósitos personales, y el segundo, el placer de ignorar al Congreso cuando le convenga. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde Washington. El presidente Trump es el 45º presidente de Estados Unidos, el 4º en ser sometido a un proceso de juicio político. 2 mandatarios, Andrew Johnson y Bill Clinton, fueron acusados formalmente y tuvieron un juicio político. Richard Nixon, por su parte, terminó renunciando antes de que ese proceso llegara al voto de los artículos. En 1998, el entonces mandatario Bill Clinton negó ante el Congreso la relación con su secretaria Mónica Lewinsky, pero tiempo después ambos implicados reconocieron el amorío. Esta revelación llevó a que Clinton enfrentara un procedimiento de juicio político. La Cámara aprobó la votación por los cargos de perjuicio y obstrucción a la justicia. No tuve relaciones con esa mujer. Pero en el Senado estuvo lejos de conseguir los votos necesarios para la destitución. Igualmente emblemático fue el caso de Richard Nixon. En 1972, cuando buscaba su reelección, el mandatario fue responsabilizado de un asalto a la sede del Partido Demócrata, implicación que el entonces presidente negó. En el conocido Watergate, la aparición de un audio que comprobaba la participación de Nixon en acciones de espionaje y acoso a sus detractores llevó a que el mandatario renunciara antes del juicio en la Cámara Alta. Y el primer juicio se remonta a 1867, cuando el presidente Andrew Johnson entró en conflicto con el Congreso. Johnson pudo evitar su destitución por un solo voto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que duda que el proceso de impeachment contra Trump avance. Aseguró que es solo una muestra de persecución de los demócratas contra el mandatario estadounidense.
Estás haciendo la pregunta como si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuviera llegando a su fin y no estoy seguro de esto. Tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría, hasta donde yo sé, y es poco probable que quieran sacar del poder a un representante de su partido, en mi opinión, por razones inventadas. Es solo la continuación del conflicto político interno y el partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata. Están tratando de obtener los resultados que querían por otros medios y están acusando a Trump de colusión con Rusia. Así que no la hubo y tampoco hay una base para el juicio político. Ahora están tratando de presionarlo a través de Ucrania, lo cual es inventado. Esta noche 7 precandidatos demócratas protagonizarán un nuevo debate en la carrera por quedarse con la candidatura del partido para los comicios presidenciales del 2020. El cara a cara va a tener lugar en el auditorio de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles a partir de las 5 de la tarde. Los participantes serán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders, las senadoras Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y el multimillonario Tom Steyer. Además estará el empresario Andrew Yang. Este encuentro será en el que menos participantes estén presentes y será el primero en el que no participe un hispano o un hombre de raza negra. Y en Washington, la Cámara de Representantes va a votar el día de hoy la aprobación del acuerdo comercial con México y Canadá. El TEMEC se ha convertido en una de las prioridades legislativas de la Cámara, ya que la Comisión de Comercio Internacional proyectó que el tratado hará crecer la economía en 68.000 millones de dólares. Se prevé que la Cámara, dominada por los demócratas, lo va a aprobar por mayoría abrumadora. De ser así, el Senado lo va a debatir al regreso de las fiestas navideñas, después de discutir el juicio político. El acuerdo fue avalado por el Senado mexicano. Se espera que la firma final se logre antes de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Trato inhumano. La patrulla fronteriza encontró un grupo de 73 migrantes que viajaba en un camión en el estado de Texas. Las personas fueron marcadas con símbolos utilizados para mercancía para que los traficantes los identificaran al llegar a los puntos acordados. Los agentes detuvieron el camión cuando transitaba en una carretera de Laredo. El conductor, de origen estadounidense, fue inmediatamente detenido. Según las primeras informaciones, en el grupo viajaban mujeres y niños procedentes de El Salvador, Guatemala y México. Hay preocupación entre las autoridades de Ciudad Juárez y México. La policía y funcionarios de migración han advertido que los centroamericanos que permanecen en las carpas cerca de la frontera de Estados Unidos y a la espera de tramitar el asilo en la Unión Americana se han negado a trasladarse a un refugio. Las autoridades advierten el descenso de la temperatura en los últimos días, condición que pone en riesgo la salud de al menos 200 niños que se encuentran en ese sitio y de decenas de adultos mayores. El gobierno local ha dispuesto de un coliseo para que los migrantes se protejan, pero aseguran que no van a dejar las carpas por miedo a perder el turno para hacer la solicitud. Desde Argentina, Evo Morales reaccionó a la orden de detención que expidiera ayer la justicia boliviana. En conferencia de prensa, el exmandatario reiteró que el proceso judicial forma parte de una estrategia de persecución en su contra orquestada por el gobierno interino. Señaló que en su caso hay una presión política al sistema judicial para enviarlo a la cárcel. Al menos 2.000 personas han protestado frente al Congreso en Argentina para rechazar las medidas económicas anunciadas recientemente por el presidente Alberto Fernández. Con carteles y ollas, los manifestantes se congregaron cerca del Capitolio, mientras los legisladores debatían la ley de emergencia económica. La administración de Fernández ya ha anunciado planes para aumentar los impuestos sobre los productos agrícolas, la principal exportación de Argentina, y para recuperar el llamado impuesto turístico sobre los gastos en el extranjero. También va a reducir los precios de los medicamentos, esto de acuerdo con la industria. Fernández está lidiando con una inflación anual cercana al 55% y una economía que se espera que se contraiga por tercer año consecutivo en el 2020. El señor presidente de la Nación dijo el 10 de diciembre de este año, si algo no les gusta de mí, salgan a la calle. Acá está el pueblo en la calle, señor presidente, y estamos pidiendo seriedad. Por favor, seriedad. Y basta con Maduro, basta con el boliviano.
porque no queremos mantener más este tipo de gente. Nos quitan todos los derechos porque la mina esta, que es la que realmente gobierna, la señora Cristina, es corrupta. Vinieron por la impunidad y no les importa nada. Vinieron por la venganza. No les importa nada. Van a provocar lo que sea necesario para ellos perpetuarse en el poder. El régimen de Nicolás Maduro incautó los bienes de la agencia de noticias Venepres, un medio de información venezolano que difunde su señal a través de la internet. Este miércoles fueron allanadas sus oficinas por parte de la Policía Nacional contra la Corrupción. Representantes de esta empresa han explicado que la medida se debe a una investigación contra uno de sus directivos, quien está siendo imputado por delitos de limitación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, representantes de la agencia de noticias Venepres y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han denunciado una nueva violación a la libertad de expresión. El régimen de Nicolás Maduro ha allanado este miércoles sus oficinas y cerrado su funcionamiento tras una imputación a uno de sus directivos. Han tomado en resguardo sus instalaciones, equipos y medios de trabajo. Las puertas del medio fueron cerradas y sus cerraduras cambiadas por precisamente los efectivos del organismo de seguridad que efectuó este allanamiento el día de ayer. Lo más grave y lo que quiero resaltar es que más allá de la investigación que se pueda estar adelantando en el Ministerio Público, entendemos en contra de uno de los accionistas de Venepres. Bajo ninguna circunstancia es aceptable que como una medida de prevención o como una medida cautelar se decrete de manera unilateral el cierre de un medio de comunicación. Estas imputaciones que le están dando primero tienen que pasar por todo un proceso de audiencia de presentación, tiene que hablarse ante un juez. El juez es el que tiene que determinar si, bueno, la fiscalía es la que va a determinar si realmente estos delitos se le imputan a la persona o no. Todos estos pasos se saltaron, evidentemente, es totalmente arbitrario el cierre del medio. Y bueno, es un ataque a la libertad de expresión, nada más porque el medio no pueda estar funcionando libremente, pues básicamente es un daño que se le está haciendo a... ¿Está violando el derecho al trabajo? Sí, totalmente. Es un derecho humano que se está violentando, no nada más por el derecho humano, sino también por la libertad de expresión y también por el ejercicio a comunicarse y el que la ciudadanía tenga acceso a informarse, pues. Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señala que van más de 80 medios que han sido cerrados o impedido su funcionamiento en los últimos años en Venezuela. Han señalado también que esto es una violación a los derechos humanos, pues se acaba con el derecho al trabajo y la libertad de expresión. Desde el año 2013 nosotros contabilizamos al menos 80 cierres de medios de comunicación. Ayer no solo ocurrió esto con Venepres, también ocurrió con el canal regional que opera o que tiene su sede en el estado de Anzoátegui, Telecaribe, donde en el transcurso del día se ejecutó un procedimiento similar, lamentablemente con la misma conclusión, un cierre, una clausura del medio de comunicación. Volviendo al caso de Venepres, hay una afectación directa contra más de 30 trabajadores, 20 de ellos periodistas que el día de hoy, como ustedes vieron, están aquí, vinieron a su lugar de trabajo y se encontraron con que no pueden ingresar precisamente porque sin la decisión de un juez, sin garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, el Ministerio Público decidió pues clausurar y cerrar este medio de comunicación. Han señalado que en los próximos días acudirán a instancias nacionales e internacionales. Ya se han pronunciado distintos organismos como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalan continuarán trabajando para informar a los ciudadanos a pesar de la persecución. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Trágico accidente en México, al menos 14 personas han muerto, 12 resultaron heridas luego de que una camioneta chocara contra el tráiler de un camión en una carretera cerca de Guadalajara. Informes preliminares indican que el auto de pasajeros transitaba con exceso de velocidad. Dentro de las víctimas mortales se encuentran 5 menores de edad. Después de 20 años de un incremento constante en el consumo mundial del tabaco, detectan una tendencia sin antecedentes. Según la Organización Mundial de la Salud, por primera vez
se ha registrado un descenso en el número de hombres que fuman. El reporte también indica que América Latina es la región del mundo donde más están funcionando las políticas públicas de prevención de consumo de tabaco. La información enseguida con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. Durante las últimas 2 décadas de estudio de consumo de tabaco a nivel global, la Organización Mundial de la Salud detectaba siempre, todos los años, un aumento progresivo. Sin embargo, al cierre de esta década, es la primera vez que se detecta una tendencia contraria. Entre los hombres, que componen el 80% del grupo poblacional que consume tabaco, se ha dado una reducción en el total de estas personas que mantienen esta costumbre. En el nuevo reporte mundial sobre el consumo de tabaco, la OMS destaca que América Latina es la región del mundo en donde mejor están funcionando las políticas apuntadas hacia dejar atrás el consumo de tabaco, y también se expresa una preocupación adicional por la situación de los niños, que siguen viéndose enormemente afectados por esta causa. El reporte encuentra que ha hecho un gran progreso en las Américas. Esta es la región con más países probablemente que ha registrado una mejoría en términos porcentuales. Vemos del lado de las políticas que han sido puestas en marcha por un buen tiempo en la región, y esto explicaría por qué ha habido tanto éxito. El reporte muestra que 44 millones de niños en el mundo están consumiendo tabaco. Esto incluye tabaco convencional, cigarrillos y otros tipos de tabaco. Hay números similares a lo largo de diferentes regiones en el mundo entre los niños. Para la Organización Mundial de la Salud representa una buena noticia que por primera vez en décadas se reporte un descenso en el total de personas que consumen tabaco a nivel global. Sin embargo, también llama la atención que todavía hace falta mucho trabajo a nivel internacional, en particular porque cada año todavía 8 millones de personas alrededor del planeta mueren por complicaciones de salud relacionadas con el consumo de tabaco. Adicionalmente, se estima que son 7 millones los que mueren por consumo directo y 1.2 millones los que se ven afectados por el consumo indirecto del humo procedente del tabaco. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Alejandro. La Marina de Estados Unidos vigiló por horas un barco espía ruso que navegó frente a las costas de la Florida. Oficiales han calificado la maniobra de errática y peligrosa. Nuestra periodista de Miami, Paola Serna, tiene la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las autoridades navales de Estados Unidos y Canadá están monitoreando muy de cerca la actividad de este barco ruso Viktor Leonov, que se ha visto cerca de las costas de la Florida, aún en aguas internacionales. La principal preocupación en este momento por parte del Comando Norte tiene que ver con la forma errática en que está actuando la embarcación, que se mantiene con muy poca luz y que tampoco está respondiendo a las señales y a las llamadas que hacen desde otras embarcaciones, lo cual pudiera representar un riesgo de colisión. Para los analistas y expertos en el tema de seguridad, la presencia de este barco ruso, que ha sido también visto en Carolina del Sur recientemente, tiene que ver también con las intenciones de monitoreo sobre la política actual de Estados Unidos. El Viktor Leonov es un barco de espionaje ruso de la clase Meridian, que tiene una serie de antenas y radares, etcétera, para espiar señales electrónicas y una serie de adquisición de información, de inteligencia que ellos tienen. Pero hay que tener mucho cuidado de no restringirlo a la parte de espionaje militar. En estos momentos que los Estados Unidos, el Partido Demócrata, ha acabado de impeachar al presidente Trump, ellos están sumamente interesados en captar cualquier información y cualquier tipo de comunicación en lo cual el barco este es experto sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones del impeachment, sobre la cuestión inclusive de lo que está pasando dentro del Senado, va a pasar dentro del Senado, todo ese tipo, las reacciones de Trump, todo eso ellos lo captan porque eso es inteligencia estratégica para ellos, porque eso influencia, como pasó en el 2016, en la inmersión de ellos o en el ataque de ellos a las elecciones del 2020 que vienen muy próximamente. El senador republicano de la Florida, Marco Rubio, también se ha manifestado sobre la presencia de dicho buque cerca a las costas del estado de la Florida, asegurando que están siendo monitoreadas muy de cerca por las autoridades navales del país. La información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Y una familia en California llora la pérdida de su hija y con oración masiva espera que ella resucite.
Las alabanzas han hecho parte de las jornadas en una iglesia cristiana en la que miles de personas se unieron al pedido de los padres de Olive. La niña de 2 años murió mientras dormía y sus padres, sumidos en el dolor, no aceptan su destino, se aferran a la fe, esperando que ella pueda regresar a la vida. La convocatoria fue hecha a través de la red social Instagram y conmovió a los pobladores del norte del estado, quienes acompañan a esta familia con sus oraciones. Un niño colombiano sigue los pasos de la activista sueca Greta Thunberg. Francisco Javier Vera tiene 8 años de edad, ha sorprendido a la plenaria del Senado con su intervención sobre la protección al medio ambiente. Los parlamentarios debatían la reforma tributaria cuando el presidente del Senado, Lidio García Turbay, le cedió la palabra a este menor, que afirmó ser un líder de un movimiento que se llama Guardianes por la Vida. Quienes presenciaron el momento vieron en Francisco Javier a un seguidor de Thunberg, quien se ha convertido en una referente de la lucha contra el calentamiento global. Ustedes, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, 12 heridos dejaron los disturbios que se registraron en Cataluña durante el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Además, estado de emergencia en Australia por la ola de calor e incendios forestales. La policía se enfrentó con partidarios de la independencia de Cataluña en España. Los manifestantes han incendiado contenedores de basura cerca del estadio del Camp Nou en Barcelona durante el partido entre el Real Madrid y el Barça. La tensión ha aumentado cuando un grupo de barras bravas del Barcelona y partidarios de la independencia se enfrentaron. La policía catalana, los Mossos de Escuadra, formaron una línea para separarlos. 12 personas resultaron heridas en las protestas de este miércoles, que fue convocada por un grupo que dice que su objetivo es lograr que España negocie el derecho de autodeterminación de Cataluña. Y este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Torra se negó a cumplir una orden de la Junta Electoral Central para retirar en plena campaña electoral pancartas en favor de los partidos o de los políticos presos de la sede de la Generalitat. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo y hasta que no se afirme, Torra mantendrá el cargo. El fallo además impone una multa de 30.000 euros. No me inhabilitará. Un tribunal con motivaciones políticas no me prohibirá porque solo el Parlamento de Cataluña puede hacerlo. Por eso he pedido a los grupos parlamentarios que me han ofrecido su apoyo y a los grupos que quieren oponerse a la represión y al uso de la ley con fines políticos que lo expresen en una votación en el Parlamento. No se trata de apoyar a Quim Torra. Hay que dejar claro, por supuesto, que los tribunales no deben decidir quiénes son los presidentes de este país a través de procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya escritas antes del juicio. En Reino Unido, la reina Isabel ha abierto formalmente una nueva sesión del Parlamento con un discurso que dejó ver los objetivos que tiene el primer ministro Boris Johnson tras conseguir la mayoría en la Cámara de los Comunes. El discurso de la reina, escrito por el gobierno, pero leído por la monarca desde lo alto de un trono dorado en la Cámara de los Lores, incluyó decenas de proyectos de ley que se van a aprobar el próximo año. Entre ellos se destaca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que está prevista para el 31 de enero. My lords and members of the House of Commons. Mis señores y miembros de la Cámara de los Comunes, la prioridad de mi gobierno es lograr la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. Mis ministros presentarán legislación para garantizar la salida del Reino Unido en esa fecha y para aprovechar al máximo las oportunidades que esto conlleva para todo el pueblo del Reino Unido. Por primera vez, el acuerdo de financiación plurianual del Servicio Nacional de Salud, acordado a principios de este año, se consagrará en la ley. Se tomarán medidas para aumentar y apoyar la fuerza laboral del Servicio Nacional de Salud y un nuevo visado garantizará que los médicos, enfermeras y profesionales de la salud calificados tengan una entrada rápida al Reino Unido.
Las autoridades de Australia declararon por segunda vez el estado de emergencia en el este del país ante la ola de calor que ha alcanzado máximos históricos y que está agravando los incendios forestales que arden desde finales de octubre. En Nueva Gales del Sur, la zona más poblada del país, cerca de 1.700 bomberos luchan contra 100 focos. El estado de emergencia permite a los bomberos cerrar autopistas y ordenar evacuaciones. Los incendios hasta el momento dejan 6 muertos y 800 casas destruidas. Como injusta se ha calificado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la sanción que la Agencia Mundial Antidopaje impuso a su país. Esta agencia ha prohibido la participación de los atletas rusos en cualquier competencia internacional por un periodo de 4 años, lo que dejaría a Rusia fuera de los próximos Olímpicos en verano e invierno y del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, por manipular datos del laboratorio de pruebas contra el dopaje. El Comité Olímpico Ruso anunció que va a apelar esta decisión. Pienso que esto no es solamente injusto, la decisión también le falta sentido común y justicia. Pienso que necesitamos esperar con calma las decisiones relevantes, incluidas la decisión de la Corte de Arbitramiento. Entonces entenderemos dónde estamos, pero los atletas rusos han estado entrenando y continuarán haciéndolo para todas las competiciones. El norte de Finlandia se convierte por estos días en un gran atractivo turístico. En este punto del planeta se pueden apreciar las bellas auroras boreales. Los viajeros se reunieron alrededor de fogatas mientras contemplaban este fenómeno de luces. La aurora boreal es creada por partículas cargadas con energía del sol que golpean la Tierra y chocan con la atmósfera. Y en Polonia ha sido presentada esta obra de arte navideña. Se trata de un pueblo edificado en el tradicional pan de jengibre. Se han necesitado 3 panaderos, 4 meses para construirla. Con una superficie de 80 metros cuadrados, este dulce regalo se hizo para parecerse a una ciudad con casas, torres, 2 trenes en movimiento e incluso un molino de viento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN 24. Un nuevo gadget se está robando las miradas de los niños en la época navideña. Se trata de Tori, un juego que utiliza el potencial de teléfonos y tabletas para permitirle a los menores explotar al máximo su creatividad. Tori combina juguetes físicos y experiencias interactivas que aprovechan el potencial de la realidad aumentada. Tori, una combinación entre el juego físico y la realidad aumentada, ha llegado junto a una tableta y 3 juguetes físicos para deslumbrar a los niños en la época navideña. La nueva apuesta de Bandai incluye 3 juguetes, una nave y una catapulta y una varita que son integradas a la aplicación por medio de sensores magnéticos. El funcionamiento del videojuego se centra en su herramienta principal, la Tori Board, una tableta digitalizadora que se conecta a la tablet y smartphone por medio de Bluetooth. Y gracias a los sensores magnéticos que vienen integrados en el juego, el sistema conoce en todo momento la posición u orientación exacta del juguete. Tori tiene un videojuego para cada juguete. En el caso de la nave, los niños tendrán que pilotearla sobre la Tori Board, competir en carreras y superar obstáculos. Otro de los juegos es la catapulta, que consiste en romper, mover o activar determinadas estructuras y artilugios del enemigo. Además, Tori también permite incluir nuevos objetos, naves y otros elementos por medio de un escaneo interno. Y a partir de ahora, Instagram utilizará inteligencia artificial para analizar publicaciones y lograr identificar diferentes formas de acoso en línea o contenido ofensivo en la plataforma. El objetivo de la compañía es garantizar la seguridad, privacidad y además darles la oportunidad a nosotros los usuarios de moderar las palabras antes de publicarlas en la red social. Y antes de terminar el año, Sony PlayStation sorprendió a sus seguidores con un accesorio que otorga nuevas funciones al famoso control o mando de la PlayStation 4. El DualShock 4-Back Baron Attachment eleva el nivel de jugabilidad al ofrecer más versatilidad y rendimiento al tiempo que mantiene la comodidad y la sensación del mando inalámbrico. El accesorio incluye 2 botones traseros programables y táctiles que le permiten al jugador ser mucho más rápido y ganar más flexibilidad en el juego competitivo.
Por ahora, esto es todo en Ciencia, Salud y Tecnología. Mañana tenemos una nueva cita. Carlos Ruth. Gracias, Manuel, por ese resumen deportivo. Gran salto el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo, más que el salto, sigo insistiendo en que cómo se mantuvo tanto tiempo en el aire. Y el una hombre mezcla, levitó. tú dijiste una mezcla entre Jordan y Matrix. Exacto. Bien sobrenatural. Gracias a todos por su sintonía. Nos vemos en una hora con más noticias. Síganos en Twitter, @NTN24, en la web ntn24.com. Feliz tarde.